Lección de la escuela sabática para hoy, martes 8 de septiembre. Se titula Contar la historia de Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? Estos misioneros no fueron los discípulos. No estaban dentro de sus seguidores de mucho tiempo. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, endemoniados que unas horas antes habían estado aterrorizando la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. Y se cuenta allí en el libro de Marcos que con un poder demoníaco sobrenatural dice que no se podía ni tan siquiera atar a este endemoniado. Es más, él mismo se mutilaba su propio cuerpo. Pero resulta ser que cuando este personaje ve a Cristo Jesús, se refleja algo, y es que la agonía en sus voces solo reflejaba una agonía más profunda en su alma. Y luego de encontrarse con Jesús, su vida cambió totalmente. Nunca su vida volvería a ser la misma. Jesús, cuenta la Escritura, expulsó a los demonios atormentadores de este personaje hacia un hato de cerdos que luego se despeñaron de un acantilado hacia el mar. ¿Y qué le sucedió a este hombre al final de este relato? Tenemos allí en Marcos capítulo 5, versículo 15, en donde dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pero menciona allí esos versículos, que el que anteriormente había estado endemoniado, ahora estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. Los endemoniados ahora eran hombres nuevos, transformados por el poder de Cristo. La gente del pueblo los encontró sentados a los pies de Jesús, escuchando cada palabra de la boca del Maestro. Y tenemos que tener en cuenta que el Evangelio de Mateo dice que eran 12 endemoniados, mientras que el Evangelio de Marcos cuenta la historia en solo uno de los dos. Pero el punto es que Jesús los restauró física, mental, emocional y espiritualmente. El deseo de toda la gente, página 307, menciona que esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos momentos. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. ¿Qué pidieron estos endemoniados o este endemoniado luego que ya estaba sano? Marcos 5, 18 al 20 menciona que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, y mucha atención: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo él? Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El testimonio de este endemoniado preparó a Decápolis, 10 ciudades a orillas del mar de Galilea, para recibir las enseñanzas de Jesús. Este es el poder del